Pues me da mucho gusto presentar al doctor William Rojas, quien es médico especialista en gerencia integral de servicios de salud graduado en la Universidad del Rosario. Actualmente está cursando una maestría en ciencia de datos de la Universidad Javeriana. Lleva 7 años en investigación clínica, a pesar de su evidente juventud. Eh, y está trabajando en bioinformática médica en la Escuela de Medicina de Lee Kong Chan, Nanyang Technological University, Singapur. Ahí ven todos los nombres pues en la placa. Ah, Nos estaba contando que tiene la curiosa coincidencia de estar trabajando pues en proyectos de investigación de oftalmología con otros dos colombianos, uno de los cuales es Laura, que ya nos ha dado charlas aquí, Laura Gutiérrez, ex residente nuestra que está pues ubicada allá. Entonces, sin más, oímos la presentación de William y si nos queda algún tiempito al final como para que nos cuente algunas historias de Singapur. Muchas gracias, William, que por casualidad está en Colombia en este momento, se vino, no sé, a descansar, a cambiar un poco, eh, pero normalmente estaría dándola desde Singapur. Adelante, William. Muchísimas gracias, doctor Castro, por la invitación y gracias a todos por estar aquí. Para mí, pues, es un honor acompañarlos y contarles un poco de esto que yo creo que ya todos nos hemos dado cuenta de cuál es la capacidad y la promesa que sostiene la inteligencia artificial, no solo en el ámbito médico, sino casi que en todas las esferas de la aplicación biomédica. Hoy lo vamos a centrar un poco a lo que se puede hacer con ChatGPT en investigación biomédica particularmente. Eh, Este es un ejemplo de cómo en los últimos 2 años, particularmente ahora en el 2024, ha habido un boom por la investigación en los modelos de lenguaje grandes o large language models, como se llaman en inglés, por la capacidad que han demostrado tener para el diagnóstico de enfermedades, para simular lo que sería el lenguaje humano. Y esto se ve como en el último año nomás hay más de 850 papers publicados en PubMed en los que se menciona Large Language Model y específicamente chatbots, que son una aplicación de los LLMs. Solo ahora tiene casi que 400 papers y en el año pasado duplicó ese número. Eh, el landscape de los Large Language Model es gigante, hay muchísimos ahora, pero uno de los más icónicos es ChatGPT, porque fue el que puso en el panorama global las capacidades que tenía. No quiere decir que haya sido el primero y tampoco quiere decir que sea el que tenga el mejor performance, pero sí es el que ha logrado alcanzar un desempeño lo bastante bueno y con un nivel de eficiencia y también usabilidad del usuario bastante amigable que permitió que toda la gente volteara el foco a, pues a esta nueva tecnología son los LLMs convertidos en lo que nosotros denominamos un chatbot. Por eso la charla está enfocada en ChatGPT, pero no hay ningún interés comercial ni ningún patrocinio, simplemente es porque fue el que volteó el foco hacia los LLMs, pero hay que tener en cuenta que hay muchísimos más y que se pueden explorar y que se deben conocer y que todos tienen capacidades similares, algunos van a ser mejores que otros en tareas específicas, em, pero en general ChatGPT tiene un desempeño bastante bueno. Entonces, ¿qué es esto de ChatGPT? Básicamente es un chatbot que está basado en una técnica de inteligencia artificial que se llama el procesamiento del lenguaje natural y pues que está abierto al público. Y cuando hablamos de inteligencia artificial, sabemos que es toda la tecnología que imita al ser humano en a cualquiera de sus funciones, pero dentro de estas hay unos niveles especializados que como el machine learning y dentro del Machine Learning tenemos el Deep Learning y dentro del Deep Learning tenemos la inteligencia artificial generativa, que es básicamente aquella que es capaz de generar contenido, ya sea texto o imágenes, a partir de
un prompt o un request que uno hace especificándole qué es lo que uno quiere. Entonces tiene la capacidad de crear, de generar, y allí se encuentran, por supuesto, los LLMs. Entonces, es una aplicación de inteligencia artificial generativa que está soportado o que tiene su backend en un Generative Pre-trained Transformer, que es un tipo de arquitectura de inteligencia artificial y tiene varios modelos. Cuando recién lo lanzaron el modelo 3.5 y el modelo 4, que es el modelo premium, y ahorita ya tenemos el 4 o 4.0, que es el último desarrollo que han lanzado públicamente. Lo que hace es que básicamente produce texto en respuesta a un input que es multimodal, o sea, uno le puede poner una imagen, le puede poner un archivo y él lo que le va a generar es un texto, ahora también pues una imagen con la integración de DALI, pero lo que hace es generar contenido a partir de esto. ¿Cómo fue entrenado? Básicamente lo que hicieron fue que tomaron una amplia gama de texto y de datos y de imágenes disponibles en diferentes fuentes, libros, diferentes fuentes de literatura gris, artículos que fueran open access, todo lo que fuera totalmente disponible. Alrededor de 45 gigas de data de entrenamiento para un total de más de 100 trillones de parámetros. Entonces, aquí podemos ver en este paper, que además fue publicado por la doctora Laura Gutiérrez, como ellos lo que hicieron fue tomar un montón de datos de diferentes fuentes, libros, Wikipedia, textos en la web, para preentrenar el modelo y luego a partir de una técnica que se llama el fine tuning, lo que hacen es refinar las respuestas que se derivan de la inteligencia artificial a través de un proceso que se llama una retroalimentación o reinforcement learning for human feedback. Entonces el ser humano lo que hace es que retroalimenta la respuesta a la máquina y con este modelo de refuerzo lo que hace es que mejora el resultado que genera la inteligencia artificial. Y al final lo que se hace es que en el deployment el usuario simplemente tiene que generar un prompt. Un prompt no es más que una solicitud. Ya vamos a ver un poco más en detalle qué son los prompts, de qué es lo que usted quiere obtener de la inteligencia artificial. Y ChatGPT, basado en todo este preentrenamiento, genera un output, un desenlace, ya sea un texto, una imagen, que básicamente es convertir eso en una data que sea práctica en términos de que sea accurate, de que tenga, que sea útil, que tenga una utilidad, un caso de utilidad en la vida real. Entonces, básicamente, yo me lo imagino, y así es como lo muestran, ChatGPT es como una nube de palabras gigante en el que tiene estos 100 trillones de parámetros y funciona casi como el cerebro humano, ¿no? Entonces, cuando uno le dice, cuando uno relaciona este grupo de palabras y a uno le dice nombre, uno inmediatamente piensa que se relaciona más con rey que con reina, ¿cierto? Pero también se sabe que tiene una relación entre hombre y mujer, porque son palabras como los antónimos, y qué mujer se relaciona con reina. Entonces, siempre hay una relación semántica entre las palabras y ChatGPT lo que hace es que calcula a partir de unas fórmulas matemáticas cuál es la probabilidad de que la siguiente palabra sea en esa oración. Si yo le digo hombre, pues que sea rey o que sea mujer, etcétera. Él calcula la probabilidad. Entonces, a partir de este prompt que yo le pongo, él genera un output y él lo que hace es como múltiples iteraciones para ver cuál es la mejor frase o la mejor palabra que continúa. Y a partir de estas múltiples iteraciones, pues tenemos un resultado que aquí pues es una frase, pero yo creo que el 100% de los que está aquí alguna vez ha usado ya ChatGPT y vemos cómo puede generar párrafos completos, texto completo que em, simula muy bien lo que sería un texto creado por un ser humano. Y es sorprendente cómo ChatGPT ha cobrado terreno en el día a día de las personas, tanto a nivel de la vida personal, pero también en la vida laboral. Este artículo muestra cómo casi un tercio de los empleados americanos por debajo de los 30 años ahora usan ChatGPT en el trabajo de una manera muy común. Y yo me uno a ellos, por ejemplo. Yo creo que yo todos los días utilizo ChatGPT, así sea para refinar un correo, para chequear la gramática de una oración o de un párrafo, para estructurar un texto. Es bastante útil. Entonces, yo creo que está ganando mucho terreno y en parte sea por la utilidad que tiene. Entonces, aquí podemos ver, dice que es un 30%, pues yo creo que viene incrementando poco a poco. Y vemos cómo también puede tener otros usos, como por ejemplo aprender algo nuevo o simplemente por entretenimiento.
Y es que no, eso es sorprendente, pero es esperable, porque si ustedes ven, la literatura científica hoy en día está creciendo a pasos agigantados. Por ejemplo, en el 2022 solamente las 55 journals que más publicaban, como las más importantes, publicaron alrededor de 2.000 artículos con full articles que cada una, que en total generaban alrededor de 300.000 artículos. Y eso es casi un cuarto de toda la literatura médica que se produce en un año. Entonces, si uno se pone a pensar, no hay una persona, no hay un ser humano que sea capaz de actualizarse o de mantenerse al día con tanta ciencia que se está produciendo. Digamos que si uno leyera un artículo muy rápido, que todos sabemos que se demora uno más de 10 minutos, pero que uno leyera un artículo cada 10 minutos, esto para leer la literatura de un año, un cuarto de la literatura que se produce en un año se gastarían 50.000 horas, es decir, 5,7 años, y esto es incremental en el tiempo, o sea, siempre a medida que va pasando el tiempo, pues van produciendo más y más artículos. Es decir, que cuando uno termine de leer un cuarto de la literatura de un año, ya está atrasado 5,7 años. Entonces, es por eso que se requieren tecnologías que ahora permitan almacenar todo este conocimiento, compactarlo y hacerlo útil de una manera más rápida y eficiente. Nosotros empezamos a explorar la utilidad de ChatGPT en el ámbito clínico inicialmente. Queríamos ver, porque recién cuando se lanzó, yo creo que este fue uno de los primeros testeos que se hizo en uveitis. Queríamos ver si era capaz de identificar estos casos de uveitis que generalmente son bien difíciles para incluso el oftalmólogo general. Para el médico general es casi que imposible, para el oftalmólogo general es difícil y a veces para los propios especialistas suponen un nivel de complejidad elevado. Entonces elaboramos una serie de casos. Que estos eran de la vida real. Cogimos 6 casos y hablamos cuál era el desempeño de ChatGPT para darnos el diagnóstico basado en el texto de este caso, más la descripción de las imágenes. En el momento que nosotros testeamos este chatbot, que fue como 3 meses después del lanzamiento, todavía no tenía la capacidad de incluir imágenes. Entonces no hicimos el testeo multimodal, solamente con texto, y los resultados fueron bien curiosos porque encontramos que ChatGPT fue capaz de identificar el 66% de los casos. Aquí solo teníamos 6 casos, es decir, fue capaz de identificar 4 de los 6 casos que pusimos en comparación con los expertos que fueron capaces de encontrar el 100%, pero fue un resultado sorprendente porque no nos lo esperábamos teniendo en cuenta el grado de dificultad. Hicimos un análisis de sensibilidad que básicamente fue iterar cada caso removiendo palabras que fueran claves para ver cómo ChatGPT podría ser sesgado dependiendo la descripción del caso. Entonces, si uno coloca un caso con una descripción muy completa y sugestiva del diagnóstico, generalmente lo va a encontrar. Pero cuando uno remueve palabras que son claves, por ejemplo, en este caso que es un caso de sífilis, cuando uno remueve, por ejemplo, el hecho de que tenía una lesión placoidea profunda en la retina o el hecho de que el paciente tenía una úlcera indolora en el pene o que tenía ciertos hallazgos en la fluorescein angiography, el diagnóstico cambia completamente y muestra cómo es importante tener esto en cuenta en el momento que se quiera usar potencialmente este tipo de tecnologías en la práctica clínica. Con esto, que fue sorprendente, dijimos, bueno, ¿qué pasa si lo alimentamos con más casos? Entonces lo que hicimos fue que creamos casos prototípicos, 25 casos a partir de la definición del SUN, que es Standardization y Various Nomenclature, y lo que hicimos fue crear esos casos prototípicos y lo evaluamos de una manera pareada con ChatGPT 3.5, 4 y cogimos a 5 especialistas con diferentes grados de expertise, un fellow de primer año, un especialista graduado con menos de 5 años, hasta un especialista de más de 34 años de experiencia. Y, oh sorpresa, que los resultados fueron similares. Aquí encontramos el 66% y aquí encontramos un 64% de accuracy para el diagnóstico más probable. Y cuando le preguntábamos a ChatGPT cuál eran como el top 3 de diagnósticos probables, la accuracy aumentaba a un 72%. Y uno dice, bueno, es todavía bajito, pero cuando lo comparábamos con otros, por ejemplo, especialistas con 20 años de experiencia, la diferencia era solo de 4%. Entonces, pues por ese lado fue sorprendente y
demuestra cómo tiene un potencial. Esto no quiere decir que se deba usar en la clínica, pero sí muestra cómo esta tecnología está llevando el, el, el resumen y la compactación de la literatura científica a otro nivel, con un nivel de asociación elevado que le permite hacer inferencias de alta complejidad, como lo es el diagnóstico, por ejemplo, en UIT. Pero bueno, ese es el lado como muy positivo. Y luego, como todo en esta vida, tiene dos caras la moneda. Entonces, han sido múltiples las publicaciones en las que la gente utiliza ChatGPT y de manera inadvertida deja el resultado sin ni siquiera leerlo de manera crítica. Entonces, por ejemplo, aquí vemos cómo en papers que se han publicado en revistas indexadas, como por ejemplo esta de Radiology Case Reports, Surface and Interfaces, em, los autores han utilizado este tipo de chatbots y no remueven, por ejemplo, el, el, las anotaciones que el chatbot genera como de manera preventiva. Entonces, por ejemplo, aquí en este case report él dice, soy una inteligencia artificial. En este dice, ciertamente, que esto es clásico que lo genera el ChatGPT o cualquier LLM. Ciertamente, aquí hay una posible introducción para tu tópico. Entonces simplemente copian y pegan y esto pues es bochornoso porque demuestra cómo la literatura científica también puede ser permeada por, em, digamos, por este tipo de fallos. Aquí, por ejemplo, hay una en la que en una metodología de un paper colocaron el ramen spectra que no existe y ramen es como pues la comida asiática. Entonces, esto demuestra cómo cuando la tecnología es mal utilizada, pues puede tener consecuencias que pueden ser embarazosas. Em, Otro ejemplo clásico es este, que es un paper que publicaron en una revista que es The Frontiers, que es Cells and Developmental Biology, que tiene un factor de impacto de 6.3, y básicamente utilizaron un Large Language Model para generar las imágenes, y esto fue publicado. Actualmente este paper tiene más de 300.000 vistas y ya lo retractaron, pero es curioso cómo pasó todos los filtros de científicos, pues como la revisión por pares, la revisión por parte del editor e incluso los autores que consideraron que era buena idea usar estas imágenes. Porque cuando uno lo evalúa críticamente, pues esto no tiene ningún sentido lógico y no tiene ninguna base científica. Entonces, aquí se ve este ratón con lo que los, las personas que denunciaron el paper llamaban un pene gigante que no tenía ningún sentido para demostrar los cambios de las células madres espermato que vienen como pues de las gónadas. Entonces, esto es un ejemplo de cómo cuando no se utiliza de manera crítica en los LLMs, pues puede tener resultados embarazosos. Y aquí lo vemos. Al final el artículo fue retractado, ya tiene casi 400.000 vistas. em, entonces, ¿se recomienda o no se recomienda utilizarlo? Esa es la pregunta que todos se hacen. Al comienzo, yo recuerdo los primeros 3 o 4 meses, casi que el primer semestre después de que salieron los LLMs, las revistas eran muy reacias a recibirlo y de hecho los editores ponían statements cuando uno iba a someter un paper de que no se debería usar o se desincentivaba el uso de este tipo de tecnologías. Muchos artículos fueron publicados en los que ChatGPT estaba como coautor, pero ya después de que se maduró y como que se aprendió a conocer mejor la tecnología y se aprendió a usar de manera un poco más crítica, pues vemos como revistas como el New England Journal of Medicine AI, de hecho, apoyan y incentivan el uso de este tipo de tecnologías en los sometimientos de los papers que van a esta revista. ¿Por qué? Nosotros hablábamos con el editor, el pasado editor en jefe de JAMA, que es profesor visitante en Singapur, el doctor Howard Bauchner, y él decía, mire, al final de cuentas, lo que uno quiere como un editor y lo que uno quiere en la ciencia es que los artículos sean de alta calidad. Y sabemos que un alto porcentaje de las personas que someten papers en las revistas no tienen una habla inglesa de nacimiento, o sea, como que puede que sean proficient, pero igual hay una oportunidad de mejora. Si este tipo de tecnologías se pueden utilizar de manera crítica para mejorar el spelling, el grammar, la redacción, pues eso yo lo quiero, eso quiero, si yo soy el editor, yo quiero que mi paper se lea bien, luzca bien. Entonces, en ese orden de ideas, los LLMs los apoyan y como que incentivan el uso, porque cuando se usa de manera crítica, en verdad pueden mejorar el resultado del paper. Entonces, ¿qué pasa? Que uno quisiera, y esto es lo que todos los PIs quisieran, y es como decirle a ChatGPT,
Por favor, cree una propuesta de investigación sobre un tema X, en este caso microbioma y uveitis, para la próxima ronda de grants y que ChatGPT de manera inmediata le diga, ok, está listo para ser sometido, ¿sí? Eso es como lo que se quiere. Pero pues todos sabemos que el proceso de investigación es mucho más complejo que eso. Entonces, que uno tiene que identificar primero cuál es la pregunta o el problema de investigación, tiene que hacer una revisión crítica de la literatura para entender cuál es el estado actual de la ciencia, tiene que formular la pregunta y cuáles son los objetivos del proyecto de investigación en particular. Luego, con esa pregunta, tiene que pensar cuál es el diseño metodológico que mejor responde a la pregunta, si va a ser un estudio retrospectivo, prospectivo, si va a ser un casos y controles, si va a ser un corte transversal, etcétera, etcétera. Luego, ¿cuál va a ser la metodología? ¿Cuánto tiempo va a durar el estudio? ¿Cuántos grupos voy a tener? ¿Qué tipo de pruebas voy a hacer? Lo mismo, setear un timeline, ¿ok? ¿Cuáles van a ser mis metas en el primer mes, en el segundo mes? ¿Cuánto tiempo va a durar el estudio? ¿2 años, 5 años, un año? Debo pensar en los recursos, ¿no? Porque si es un estudio prospectivo de 5 años, pues seguramente va a necesitar un founding suficientemente fuerte para poder realizarlo, pero si es un estudio retrospectivo, tal vez no. Luego, cuando uno ya tiene todo esto en mente y ya lo ha madurado, pues ahí sí empieza a escribir la propuesta y después de escribir la propuesta seguramente tiene que mandarla a que la revisen todos los coautores o todos los coinvestigadores y después de eso hacer una revisión crítica, hay que hacerle correcciones y cuando ya uno está suficientemente feliz, pues ahí sí lo somete. Hay propuestas de investigación que pueden tener 15 rondas de revisión porque tienen 15 coinvestigadores y cada uno va a aportar algo diferente. Entonces no es tan fácil como decirle a ChatGPT, haga la propuesta para someter a esta grant, sino que tiene que un nivel de complejidad. Pero ahí es donde entender cómo funciona, cuál es el scope y cuáles son las limitaciones de ChatGPT nos permite utilizarlo de una manera más racional. Entonces, ¿cuáles son algunas de las tareas? Y esto no es, digamos, no son todas, son solo un ejemplo. Las tareas que voy a listar son, por ejemplo, uno lo puede usar para hacer un brainstorming, para hacer una ideación, una lluvia de ideas. Muchas veces pasa que cuando uno está escribiendo, por ejemplo, cuando uno es el R1 o uno es el Research Fellow, pues uno no tiene la experiencia del doctor Castro que ha trabajado por muchos años en el área y que las ideas surgen de la nada después de ver muchos pacientes, etcétera, etcétera, sino que uno le cuesta más. Entonces, uno puede utilizar este tipo de tecnologías para hacer ese brainstorming porque ellos contienen un montón de literatura científica ya acumulada. Se puede utilizar para resumen, entonces cuando uno tiene textos muy largos y uno solo quiere extraer las ideas principales, funciona muy bien para resumir, para hacer el grammar check o proofreading de unas frases. A veces a uno le suena muy bien, pero hay otras formas en las que se puede decir para que suene mucho más natural. También se puede usar para reestructurar párrafos, por ejemplo, cuando uno tiene bullet points y quiere convertir esos bullet points en párrafos o en el sentido contrario. Muchas veces las revistas piden que haya unos key points o así como los puntos claves de este artículo. Entonces lo que uno hace es que coge el abstract y le dice, por favor, convierte esto en puntos claves. Funciona muy bien. Cuando uno quiere cambiar el formato, por ejemplo, uno tiene un abstract en una forma que es estructurada y quiere someter el paper y cuando ve las guías editoriales le dicen que el abstract tiene que ser no estructurado, entonces uno puede pedirle a ChatGPT basado en esto, por favor, conviértelo en algo no estructurado. Sirve para diagramar también, como vimos el ejemplo del ratón, pero generalmente es para hacer un draft, como tener una idea general, aunque ahora ChatGPT 4 permite corregir errores particulares. Si uno crea esta imagen y le dice, quiero que en vez de un ojo aquí ponga un signo de pesos, entonces él lo que va a hacer es que lo cambia en este punto en particular y también puede servir para hacer un análisis preliminar de los datos que uno tenga. Sin embargo, por cada tarea que tenemos hay una limitación, por ejemplo. Entonces, sabemos que ChatGPT y todos los Large Language Models en general pueden alucinar, que en realidad no son alucinaciones, sino que esta revista de psiquiatría en Nature, que se llama Esquizofrenia, dijo ChatGPT no alucina, sino que fabrica y falsifica. Entonces, lo que hace es que genera contenido, a lo que se llama una alucinación actualmente es la fabricación de un contenido que suena bien, parece que está bien, pero que es factualmente incorrecto. O sea, los hechos que pone no tienen lógica, no tienen sentido, pero cuando uno lo lee suena bien. Entonces es como ese estudiante que le hace una pregunta, dice algo que no tiene ningún sentido, pero que suena correcto y uno simplemente lo deja pasar porque dijo algo.
Entonces, uno tiene que ser muy crítico en el momento de leer el resultado de ChatGPT para no llevar a una conclusión que sea incorrecta o colocar algo que no tenga sentido. En términos de capacidad, pues tiene unos límites. Uno quisiera poner todo el texto que le haga que le lea una tesis completa, pero pues tiene unos límites de caracteres, que esto se ha ido moviendo cada vez más, cada vez tiene más capacidad. En algún momento fueron 4096 tokens el input y el output. Lo otro es que tiene un límite de mensajes por interacción, entonces esto es en la versión premium, en la versión que es gratuita, se puede utilizar de manera ilimitada. Pues en la versión premium, por ejemplo, uno solo puede utilizar 40 mensajes cada 3 horas y pues eso limita la utilidad si uno está trabajando, por ejemplo, en una propuesta de investigación que tiene que trabajar mucho y hacer muchas preguntas, etcétera. Lo otro que puede pasar es que a veces pierde la idea principal, como que uno le pone un texto y él redunda, como lo que hace es identificar cuál es la palabra siguiente. Cuando uno no es claro en el texto que provee, él se queda, por ejemplo, con la palabra que es más repetitiva, sin ser necesariamente la idea que uno quiere captar. Entonces, uno tiene que aprender como a jugar con él para que haga la tarea. Jugar es saberlo prontear y ya lo vamos a ver. A veces también puede eliminar información que es importante y ahí uno tiene que revisar muy bien el output antes de utilizarlo, porque a veces pasa que uno le dice resume esto y de repente el resumen solo toma los parámetros que son como más superficiales. En el tema de la edición, el drafting de diagramas y de figuras no era editable, ahora ya es editable, esto es una novedad. Y con el tema del análisis preliminar de los datos, el problema es que tiene un límite de los valores que se pueden ingresar, pero el límite es bastante amplio, que en la fecha en la que esta presentación fue hecha eran 10.000 filas, que eso es bastante. Entonces, ya como en términos prácticos, ¿cómo se puede utilizar ChatGPT en la investigación médica o para escribir una propuesta de investigación? Entonces, una cosa que debemos conocer es que dentro de ChatGPT existen una serie de herramientas que ellos denominan los GPTs, que básicamente son una aplicación personalizada de ChatGPT para hacer una tarea específica. Entonces, por ejemplo, un GPT que es muy famoso es este que se llama Consensus, en el que básicamente ellos cogieron más de 200 millones de papers que son científicamente validados y los pusieron como que en un contenedor, ¿sí? Como para resumir esos papers con el objetivo de que siempre que se haga una pregunta a ChatGPT utilizando esta herramienta, eh, él va a proveer una referencia bibliográfica que es adecuada. Entonces uno puede traquear la referencia bibliográfica, porque cuando uno lo hace en ChatGPT en general, él va a dar una respuesta, pero uno no sabe de dónde la está sacando. Esta aplicación en particular le dice a usted, mire, según este artículo, esta es la respuesta. Y así como este, hay un montón, hay casi cientos de herramientas para tareas muy específicas y ellos las agrupan en diferentes funcionalidades. Entonces, por ejemplo, esta es la de Research y Análisis, pero también está una para educación, para programación, para escritura, DALI, que era para imágenes, etcétera, etcétera. Entonces, esto hay que conocerlo, los GPTs, que son bastante útiles y son mucho más personalizados para tareas específicas. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de cómo se puede usar para brainstorming. Entonces, por ejemplo, uno abre aquí Consensus, que es el que acaba de mencionar, y sabemos que ya está, em, digamos, soportado por literatura científica, y yo le pregunto, bueno, dígame cuáles son los clinical trials más recientes de biológicos en uveitis. Lo que Consensus hace es que va a buscar en esos 200 millones de papers, que para uno es muy difícil, incluso cuando uno lo hace en PubMed, uno podría hacerlo, ¿verdad? Uno pone clinical trial, and uveitis, and biologics, pero le va a dar por lo menos 200 resultados. Entonces, este le permite hacer uno como un screening preliminar eh, en el que le dice, mire, esta referencia de Kostick et al, esta de Jabs, estas son las más recientes y le pone el año. Entonces ya uno con esto puede irse a PubMed, puede empezar a leer y le da un insumo lo suficientemente bueno para empezar por lo menos la investigación. Entonces, lo que uno hace es que uno cliquea el link y en el link aquí le va a dar el título y ya uno con esto ya lo busca y ve que sí existe en PubMed y pues ya ahí lo puede descargar y leer el artículo. Seguramente los profes de UATs van a saber todos los clinical trials o al menos la mayoría de los que son más útiles, pero uno sabe que muchas veces no hay tiempo
de que ellos se sienten con uno, le digan como todas estas cosas. Entonces uno hace una búsqueda preliminar, ya tiene un insumo y luego ya cuando vaya a discutir con el profe le dice, mire, encontré estos 5 clinical trials, ¿cuál me hace falta? Y así es más fácil como mantenerse al día. Esto es en términos de brainstorming. Cuando hablamos de proofreading y grammar check, básicamente lo que uno hace es que le dice, mire, y esto tiene que ver con el prompt, y ahora lo vamos a ver. Usted tiene que actuar como un editor senior de una revista biomédica y por favor ayúdenme a corregir el grammar de este abstract. Y la respuesta pues va a ser esta, que es importante saber que muchas veces lo perfecto es enemigo de lo bueno. Yo le puse a corregir este abstract y él fue capaz de identificar un montón de fallos en el abstract, pero este abstract ya era un abstract publicado en una revista, en el New England Journal of Medicine. Entonces, incluso ChatGPT es capaz de identificar ese tipo de errores o intentar mejorar artículos que han sido publicados en revistas de muy alto impacto. Pero muchas veces lo que pasa es que ChatGPT utiliza, y yo utilizo este prompt, muchas palabras que son fancies, que son como, que son un poquito raras en el día a día. Entonces lo que uno hace es que básicamente le dicen el prompt, por favor no utilice palabras muy complejas o ese tipo de advertencias para que ChatGPT sepa qué tipo de respuesta uno está esperando. Entonces ya hemos nombrado qué es el prompt, pero este concepto es importante y no es muy familiar en la práctica clínica, que es el prompt engineering. Siempre he dicho que esto es simplemente un nombre complejo para algo que es muy simple y es básicamente las instrucciones que se le dan al LLM para que alcance la tarea que uno quiere hacer. Pero pues ellos en ciencia de datos lo denominaron prompt engineering. Entonces básicamente es imaginarse como que ChatGPT es el asistente de uno y uno tiene que decirle muy claramente qué es lo que uno quiere como resultado. Y hay muchas técnicas para hacerlo. Entonces, por ejemplo, un prompt básico, el más básico es simplemente colocar el inicio de la frase para que la complete. Entonces, este es el básico. Entonces, uno le pone el cielo es y entonces ChatGPT va a completar con, ya dijimos, con la siguiente palabra que es más probable de ocurrir. Entonces, por ejemplo, este es el modelo Test DaVinci 003 y él dice, el cielo es hermoso, de color azul, bla, 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 bla. Pues esto es muy básico. Entonces, cuando uno habla ya de modelos más complejos como ChatGPT, uno le puede colocar un prompting que es mucho más complejo. Entonces, por ejemplo, está este que se llama el Generate Knowledge Prompting, en el que uno básicamente le enseña, ok, mire, el input es este, el conocimiento es este, y yo quiero que usted me diga, pues, qué se puede concluir a partir de esto. Así hay varios tipos de pronteo, creo que hay como más de 7 tipos de pronteo, pero en general, una cosa que es importante es saberle decir a ChatGPT cómo quiere que él actúe, porque uno le puede decir, mire, actúe desde la perspectiva de un editor, actúe desde la perspectiva de un revisor, actúe desde la perspectiva de un estudiante de medicina, o haga esto que suene lógico para un niño de 7 años. Y como que dependiendo de lo que uno le pida, así mismo va a hacer la respuesta. Y uno puede ser muy específico en términos de qué es lo que uno quiere obtener. ¿Qué es importante con el prompt? Que muchas veces el prompt va a determinar que el resultado sea o no sea. Por ejemplo, cuando se utiliza para diagnóstico, ChatGPT, porque OpenAI lo ha decidido así, es muy restrictivo porque no está recomendado para uso médico. Entonces, muchas veces cuando nosotros colocábamos los casos clínicos, él en vez de dar un diagnóstico decía, yo no soy una inteligencia artificial diseñada para diagnóstico médico, no puedo darte una respuesta. Entonces, lo que uno tiene que hacer es como jugar con el prompt hasta que él es capaz de dar la respuesta. Este es un ejemplo de cómo se puede utilizar para análisis de datos. Todas estas figuras fueron creadas con ChatGPT. Entonces, lo que uno hace básicamente, esta es una base de datos abierta de Stroke con 5.111 pacientes y alrededor de 11 variables. Entonces, lo que yo hice fue que tomé esta base de datos que estaba disponible y la cargué en ChatGPT. eh, Utilizando la versión premium. Esto es importante porque la versión abierta no hace análisis de datos. Y le dije, mire, este es el prompt. Usted va a ser mi Research Fellow y usted está trabajando en un equipo de investigación clínica estudiando la enfermedad cerebrovascular. Por favor, abra este dataset y hágame un análisis exploratorio de los datos. Entonces, él lo que va a hacer es que va a cargar los datos y le va a decir, mire, usted tiene estas variables que son 12
Y yo asumo que cuando dice ever married que es el estado marital y que tiene sí o no. Cuando dice work type, yo creo que es el tipo de trabajo y hay dos opciones que es privado o autoempleado. Entonces él le va diciendo como el análisis que él va haciendo. Entonces le dice, mire, sus datos faltantes son 211, el tipo de datos tiene tantos que son numéricos, de tipo integer, tantos que son numéricos de tipo float, tantos que son categóricos, vamos a hacer un análisis estadístico de la edad. Entonces, él calcula, mire, la edad promedio fueron 82, la edad promedio fueron 43 años, pero tiene un rango muy amplio que va desde menos de un año hasta 82 años. Le hace un análisis exploratorio. Luego le dice, mire, las asociaciones entre las variables son y le genera una matriz de correlación. Esta se correlaciona con esta se correlaciona con esta. Y luego ya lo que uno hace es que uno le puede pedir un análisis más personalizado. Entonces ya le dice, dígame cuál es el siguiente paso. Entonces uno le puede decir, mire, hágale un chi-square, hágale una correlación de Spearman. Uno le puede pedir qué tipo de análisis quiere que se haga, con qué variables, y él va a ser capaz de hacerlo. ¿Cuáles son los pros? Es que es súper intuitivo, es súper fácil de usar. Los contras es que si uno no guarda el código fuente, estos resultados no son replicables. Entonces, una vez se hace y se pierde la memoria del caché, uno no puede recuperarlo. Entonces, mi recomendación siempre es ir a este simbolito de más, copiar el código y guardar el código en el que uno sea capaz de correrlo en Python para que uno pueda estar seguro de que el resultado pueda ser replicable. Porque si uno somete un paper, por ejemplo, que fue hecho solo con ChatGPT, eh, el día de mañana, cuando los revisores le digan, no, este análisis estadístico es incorrecto, tiene que rehacerlo o tiene que chequear esto, uno no tiene como la fuente para poder contrastarlo y saber si estaba bien o no. Y lo otro es que realmente uno no sabe qué pasa con estos datos. Ellos han sido enfáticos, OpenAI, en decir que ellos no están guardando los datos. Y eso hace lógica porque imagínense guardar los datos a nivel mundial sería demasiado consumo computacional, pero uno no lo sabe qué va a pasar con estos datos una vez uno los someta. Y a pesar de que uno generalmente hace análisis con datos que son anonimizados, pues al final del día pues son datos que vienen de pacientes y son datos altamente valiosos. Entonces, yo no sé qué tan confiables sean los datos allí. Lo que yo generalmente hago es que hago un subset por ejemplo, si tengo 5.000 datos, lo que hago es que hago un subset aleatorio de 50 datos, anonimizados completamente, y utilizo ChatGPT como una guía para copiar el código que genera al momento de hacer los datos. Y luego yo replico ese código con mi dataset original. Pero de nuevo, eh, es como de testearlo y de irlo usando que uno le va cogiendo el tiro. Lo otro es para crear diagramas e imágenes. Entonces, por ejemplo, yo aquí le dije, mire, cogí y le tomé un screenshot a esta tabla en la que colocan los factores de impacto, etcétera, y yo quería convertir esa tabla en algo más visual. Entonces yo cogí esa tabla, la cargué y le digo, mire, actúe como, no, le digo simplemente cree una gráfica con esta tabla y solo considere la columna de artículos y no el factor de impacto. Entonces ChatGPT analiza la gráfica, la interpreta y al final tenemos una gráfica de barras bastante presentable, que fue la que usé al comienzo de la presentación. Entonces, esta es una de las utilidades. Otra de las utilidades es data extraction. Por ejemplo, cuando uno está haciendo una revisión sistemática que tiene que leer todo el artículo para sacar las diferentes variables, em, eso puede ser time consuming. Uno puede gastarse 20 minutos, 30 minutos en un solo paper para sacar 10 variables. Entonces, nosotros quisimos evaluar cuál era la capacidad de ChatGPT utilizando el API, que es como la código, pues la fuente de ChatGPT, no el modelo que uno utiliza en el computador, sí en el computador, pero no en el modelo virtual en el que uno entra como en el interactivo, sino utilizando el fuente, que era el 3.5 Turbo, y nos dimos cuenta que era bueno para extraer alguna información que es muy obvia, por ejemplo, el país. Sin embargo, cuando vamos a una información que es mucho más detallada, por ejemplo, el odds ratio y el intervalo de confianza del 95%, el nivel de concordancia se vuelve menos del 50%. Entonces, puede ser útil para extraer cierta información que es muy obvia y que está explícita en el texto, pero, por ejemplo, la información que está inmersa dentro de las tablas o que necesita un nivel de inferencia mayor, es difícil que sea capaz de extraer. Entonces, en general,
Yo creo que estos son una serie de ejemplos, tienen un potencial gigante, pero mi recomendación siempre es que se tiene que combinar los insights del AI con la experiencia humana para evitar esos resultados embarazosos en los que se publiquen en artículos con el input, con el output como lo genera el LLM. O para, además que yo me he dado cuenta y es evidente muchas veces que eso lo escribió ChatGPT, como que cuando uno ya mira tanto las respuestas de ChatGPT, uno ya dice como, esto lo escribió una inteligencia artificial. Hay cierto grupo de palabras que son muy repetitivas, hay cierta forma de la redacción que es evidente que lo escribió una inteligencia artificial y no un ser humano. Y muchas veces pasa que las discusiones, por ejemplo, de esos artículos se leen muy genéricas, como que no tiene un valor crítico. Es simplemente como una lista de ítems que son lógicos, que puede que sean correctos, pero que no tienen nada como de creatividad, que no tienen como ningún valor crítico científico. Entonces, yo sí recomiendo que se utilice para cosas muy específicas, para tareas muy específicas, sobre todo es muy útil para chequear el grammar y para chequear como un proofreading del artículo, como que sea gramáticamente, semánticamente correcto, pero nunca utilizarlo para que sea la inteligencia, porque al final de cuentas un AI lo que hace es simular a un ser humano. Y si uno está haciendo investigación, pues es porque uno tiene una pregunta y uno es curioso y uno quiere responderla. Entonces uno debería ser capaz de darle la interpretación a los resultados de su estudio de una manera muy crítica y no poner a ChatGPT a interpretarlos, porque si no cobra como que pierde todo el sentido lógico el hecho de hacer investigación y como que pierde la diversión. Entonces, siempre combinarlo, como utilizarlo de una manera inteligente y sobre todo hay que asegurar el rigor científico y validar que lo que está generando ChatGPT sea correcto. Esto sobre todo con el tema de análisis de datos. No puede uno confiar en que si ChatGPT dijo el resultado es este, pues ya está. Uno debería ser capaz de validarlo con el software estadístico que uno generalmente utiliza, ya sea SPSS, Jamovi, Python, R, lo que sea, pero validar que lo que es el resultado sea realmente correcto, porque pues ya la literatura médica tiene muchos problemas. Se sabe que hasta un 50% de lo que está publicado puede tener al menos un error en cualquiera de los pasos de la investigación. Entonces, si esto no se utiliza de manera adecuada, pues lo único que hace es aumentar literatura científica que no tiene ningún sentido y que no aporta nada en términos generales al conocimiento médico. Entonces, ya como para concluir, ChatGPT es un aliado perfecto para la investigación, pero es importante conocer cuáles son sus limitaciones, saberlo manejar de manera muy inteligente. Eso quiere decir que su adopción en la práctica de investigación biomédica requiere un uso inteligente y que sea muy consciente, no simplemente para evitar la pereza de escribir o para evitar la pereza de hacer análisis de datos, debe hacerse de manera consciente, más como una ayuda y pues esto quiere decir que ChatGPT no nos va a librar de hacer el trabajo pesado, pero definitivamente puede hacer el trabajo más fácil, porque el trabajo pesado es realmente ir, recolectar los datos, pensar cuál es el mejor análisis estadístico, pensar cuál es el mejor diseño, pensar qué es lo que quiero decir en la discusión, pensar cuál es el punto que le quiero dejar a la ciencia. ¿Sí? Ese es el trabajo difícil, pero ChatGPT por supuesto que nos va a ayudar a hacerlo mucho más llevadero y mucho más fácil. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy, muy ilustrativa los ejemplos de lo que se puede hacer con inteligencia artificial. Y no es solo para investigación. Tu presentación abre pues una buena cantidad de posibilidades en muchos campos. Abramos, supongo que habrá muchas preguntas y muchas dudas. Abramos el micrófono. A ver, yo tengo varias, pero quiero dar la oportunidad a ver qué preguntas o qué dudas surgen del auditorio. O arranco yo con una. Tu experiencia con otros
con otros programas. Por ejemplo, yo he usado mucho Gemini de, de Google. Y también me parece muy bueno. Y sé que hay muchos más. Es Que muy comparable, es muy comparable. Sí, actualmente ya cada vez hay más y cada vez se hace más competitivo. Em, de nuevo, ChatGPT yo lo menciono es básicamente porque fue el primero, pero siento que cada vez la competencia es mayor. Y lo que se ha demostrado, por ejemplo, leía un paper reciente en el que evaluaban la capacidad de los LLMs para probar la teoría de la mente. Así es como lo llama, es un paper publicado en Nature, creo que hace 2 semanas. Y muestra cómo los LLMs tienen un performance diferente dependiendo el fabricante. Entonces, por ejemplo, ChatGPT es muy restrictivo en algunas cosas, porque él no quiere que, pues OpenAI hasta el momento no ha querido que se utilice, por ejemplo, en el ámbito médico. En cambio, hay otros que han sido un poco menos restrictivos, entonces uno puede obtener más resultados para ciertas preguntas que uno tenga. Entonces, este paper de teoría de la mente mostraba cómo ChatGPT muchas veces se restringía, pero no porque no pudiera hacerlo, sino porque el creador, el developer, los, lo restringían. Entonces le dicen como, no puedo dar una respuesta a esto. Y es muy curioso, pero en general lo que se ha demostrado es que son muy competitivos, sobre todo los de lo que es Google, Amazon y OpenAI, eh, están, son muy comparables entre ellos y todos son útiles para casi que las mismas tareas. Tuvimos una la, reunión la otra inquietud es sobre el idioma. Todos los ejemplos pues, que siempre se ponen en estas charlas es en inglés. Eh, sí. Funciona. Yo lo uso en español para asuntos de escritura en español y correcciones y me parece que funciona muy bien. ¿Qué sabes de limitaciones por idioma? Según La li- el... sí tiene limitaciones por idioma y de hecho lo que se está haciendo ahora, y por ejemplo en Singapur, Singapur es curioso porque allá tienen 3 idiomas oficiales, el inglés, el chino y el malayo, pero el más usado es inglés y el segundo más usado es chino. Entonces, allá tiene una gran influencia china y uno ve cuando va uno a los congresos que los desarrollos son casi que en paralelo. Curiosamente, uno no se entera mucho de lo que hace China, pero hacen cosas que son absurdas, son brutales. Y en términos de inteligencia artificial, igualmente. Entonces, lo que se ha visto es que tiene una gran limitación. Por ejemplo, OpenAI, todo lo de Occidente en general, no es entrenado con eso se llama cuerpo, con un cuerpo oriental. Entonces, actualmente lo que se está haciendo es intentando fine-tunear este tipo de modelos con otros idiomas que están basados en otros alfabetos. Pero cuando uno lo ve, por ejemplo, en China, ellos tienen sus propios LLMs. No me sé los nombres ahora mismo, pero ellos tienen, así como un OpenAI, hay una empresa china bastante fuerte haciendo LLMs en chino. Pero pues uno no se entera porque uno no lee chino. Pero sí hay grandes, sobre todo cuando hay una diferencia en el alfabeto, sí, como en las letras. Para inglés, español y todo lo que tenga pues este tipo de alfabeto latino, funcionan muy bien y en general el cuerpo, eh, la data con la que se ha entrenado es bastante variada, o sea, funciona bien, pero sí hay limitaciones por lenguaje. Quien quiera opinar, por favor, levante la mano. Si no, yo sigo aquí sacándole jugo a William. Hay analistas que han mirado eh, o que están mirando la evolución de los programas de inteligencia artificial y haciendo paralelos con la evolución natural y, y Hay preguntas en el chat. cómo se llegó a desarrollar el cerebro humano y cómo evolucionó y a la velocidad que evolucionó. Eh, Ocurrió en millones o billones de años la evolución de la vida humana y del cerebro, pues millones en el caso del cerebro. Y lo que dicen es, ChatGPT evoluciona a una velocidad millones de veces más rápido que la evolución y que en este momento las inteligencias artificiales están en el estado de amiba, ¿no? Y entonces la pregunta a veces terrorífica
es qué va a pasar cuando en 10 o 15 años ya hayan evolucionado a T-Rex. ¿Sí? Eh, mi pregunta específica sería, todas esas limitaciones que le has visto y que hoy en día tiene, ¿tú piensas que se van a superar? O sea, va a llegar un momento en que no comete errores, en que no alucina, en que tiene en cuenta todo, en que hace todo bien y prácticamente reemplaza al investigador, hace las cosas mejor que el investigador, o que el médico, o que el abogado, o que ¿no? Yo creo que cuando hablamos de tareas específicas, eventualmente sí nos va a superar en cada una de las tareas, pero lo que va a ser muy difícil es am, darle una cohesión a todas las tareas. Y eso es algo muy humano. O sea, uno hace investigación porque tiene un propósito y algo que no se le ha podido poner a la inteligencia artificial es propósito, por ejemplo. O sea, ¿por qué hago research? No, no hay como propósito. Pues si usted le dice, haga esta tarea en específico, nos va a superar. En cada una de las tareas yo creo que sí tiene la posibilidad. Y eso se ha demostrado claramente, tiene limitaciones en el desarrollo, en el deployment. Pero cuando uno lo ve en el campo de la oculómica, que esto ya es otra cosa, que es en el término de diagnóstico médico, casi que ha superado a los mejores clínicos en diagnóstico de muchas enfermedades, en diagnóstico de glaucoma, en diagnóstico de retinopatía diabética, en diagnóstico de papiledema. Entonces, ha demostrado que incluso puede superar al consenso de los expertos. ¿Por qué? Pues porque es una tarea muy específica, una tarea muy, muy específica. Pero cuando uno lo pone en un campo holístico, como de, bueno, esta es una tarea, pero es que el ser humano es más complejo que eso. Nosotros hicimos una brigada, creo que Laura compartió el tema de la brigada aquí. La tarea es diagnosticar retinopatía diabética, pues que le llega a un paciente con mil y un problemas. No es como, esta es una retina prototípica en la que llegó retinopatía diabética o no, sino que tiene mil y un cosas accesorias, cómo se toma la imagen, etcétera, etcétera. Entonces, mi respuesta sería, para tareas muy específicas, sí nos va a superar completamente. El día que la AI tenga propósito, ahí sí, pues como dicen, apague y vámonos. Pero pues no sé, eso es loco y eso es casi que filosófico, pero generalmente el ser humano busca superar las películas, ¿no? Yo me imagino una era de Ultron, como en Iron Man, en el que uno tiene un super asistente inteligente que le ayuda a Pero superar todas si las uno tareas. cree que todas esas cualidades y propiedades del ser humano están en el cerebro, o sea, y si vamos a lo filosófico, místico, religioso, no hay, no hay algo sobrenatural que nos guía, sino que son funciones cerebrales. Las emociones, por ejemplo, pues son funciones cerebrales. Dicen, no, una máquina nunca podrá sentir ni tener tristeza. Pues claro que sí, si eso se puede programar y se entiende qué es la tristeza y se programa, la máquina se podrá poner triste o se podrá emocionar. Entonces, si finalmente se entiende el funcionamiento cerebral, porque esto es una parte del funcionamiento cerebral que se ha entendido y se ha puesto a funcionar y funciona mejor que el cerebro humano, pero si se logra entender todo, pues probablemente lo que se dice es que estamos creando una nueva especie, ¿sí? Que finalmente evolucionamos a otra especie. Sí, tiene todo el potencial, la verdad, tiene todo el potencial, pero ahí es donde está lo difícil del asunto. Pero el Sí. día que se le pueda poner propósito y voluntad, ese día ya es otra historia. Somos En términos de tareas específicas, yo siento y creo, y es que lo ha demostrado la ciencia y lo rápido que avanza, nos va a superar en cada una de las tareas. Ahora, por ejemplo, en el ámbito quirúrgico, ya se están utilizando para perfeccionar la técnica quirúrgica en microcirugía, por ejemplo, para en cirugía de catarata, salió un paper en JAMA, cómo se puede utilizar en cada uno de los pasos de la cirugía de catarata para asistir al cirujano, para reducir el error médico. Eh, con la nanocirugía, con la robótica y los nanosensores. Entonces, ¿cómo se puede utilizar para hacer las microestructuras vasculares mucho más precisas? Sí, de repente nos va a superar en casi que todas las tareas, pero de nuevo, el tema de propósito y de voluntad es bastante difícil de crear sintéticamente. El día que se pueda es otra historia.
Y en esa misma línea mostraste pues la inmensa cantidad de papeles que se publican y eso va en incremento. Hasta donde sabes, ya que estás metido en ese medio, los editores y los que reciben y controlan, ¿están usando ChatGPT o están usando inteligencia artificial para el análisis de los trabajos? Por ejemplo, a mí como editor me llega un papel, esto ya se publicó, esto ya está aprobado. Si yo uso inteligencia artificial, de pronto digo, pues esto no tiene sentido, ¿no? Este tipo no investigó suficiente y se puso a hacer una investigación de algo que está requete probado. ¿Para qué publicarlo? Así esté muy bien hecho el trabajo. Actualmente hay revistas que utilizan un screening de inteligencia artificial no para evaluar el contenido, sino el checklist. Cada uno tiene sus guías editoriales. Entonces, por ejemplo, que el abstract esté en el formato correcto, que tenga una sección de declaraciones, que haya mencionado el comité de ética. Ese tipo de cosas ya se utilizan con AI. Ahora, con respecto al contenido, ese es un debate que está vigente. El doctor Howard Bauchner recientemente publicó una editorial que menciona eso, uso de inteligencia artificial en el proceso editorial y cómo podría ser utilizado. Hay dos partes y eso generó también un debate. No sé si conocen la revista del Ocular Immunology and Inflammation. Actualmente hay una crisis de revisores eh, porque la gente no tiene tiempo, está saturada, todos los académicos viven completamente ocupados y rechazan, creo que el 80% de las invitaciones a revisar papers. Entonces se abrió un debate sobre qué hacer. Y una de las ideas fue por qué no usar inteligencia artificial para hacer un screening preliminar, hacer un review. Y eso generó tensiones. Y lo que dijeron fue como, el día que empecemos a usar inteligencia artificial como reviewer, ese día yo renuncio, dijeron muchos de los doctores, porque ya no tiene sentido que yo esté aquí. Entonces, yo creo que, de nuevo, como evolucionar cuesta, ¿no? Evolucionar. A veces uno va a tener detractores, gente que es pro, contra, ¿verdad? Yo creo que eventualmente se va a empezar a utilizar y la tendencia muestra, y muchos de los editores de revistas científicas top, por ejemplo, New England Journal of Medicine AI, está incentivando el uso de este tipo de tecnologías. Personas como Howard Bauchner, que es un editor en jefe de tal vez la revista más importante del mundo, que es JAMA, y el consorcio JAMA, él está en pro del uso de este tipo de tecnologías. Y la situación actual de la ciencia demuestra que se necesitan este tipo de soluciones. ¿Por qué? Porque la gente no tiene tiempo para revisar. Eso es un trabajo que no es pago, por ejemplo. Entonces, la gente cada vez está más desmotivada para hacerlo. Cada vez se publica más ciencia y la gente está en un estado de publish or perish. Y yo creo que eso es como generalizado. La gente quiere producir, producir, producir y muchas veces no es crítica con lo que produce. Entonces, se va a necesitar que haya como un filtro que sea muy objetivo y que le pueda decir, mire, este trabajo, como dijo el doctor, ya está duplicado, no está aportando nada a la ciencia. El 90% de lo que dice ya se dijo en otra parte, no tiene mérito científico. ¿Qué va a hacer? Va a correr la vara mucho más alta y algunos lo van a identificar como injusto porque dice como, ¿cómo una inteligencia o una tecnología me puede decir que mi trabajo no es original o que mi trabajo no es válido o que mi trabajo es esto? Uno va a querer exigir como que haya una revisión humana para esto. Pero yo creo que el curso natural de el desarrollo tecnológico y además por la situación y lo complejo que es actualmente la publicación en revistas, exige este tipo de soluciones. Y tal vez la respuesta editorial no va a ser dada por una tecnología, va a ser dada por un humano, pero va a ser asistido por una tecnología en la que le dice, mire, el 80% de este paper es replicado, este como de manera muy objetiva leer créditos y uno puede decir, ah, ok, creo que esto sí es meritorio publicar o no. Yo sí creo que para allá va. Y el debate está sobre la mesa en muchas revistas. Bueno, no he visto manitos levantadas, no sé si es que... En el Aquí chat, hay, en el chat aquí hay tenemos unas unas preguntas. preguntas. Sí. Déjeme, Bueno. yo las leo. Dice, ¿cómo puedo definir si un plan es adecuado para responder lo que busco? Eh, yo creo que es intento y error, ensayo y error. Entonces, lo primero tiene que darle un contexto, como cómo quiere que actúe. Entonces, quiere que actúe como un editor en jefe, quiere que actúe como un research fellow, quiere que actúe como un matemático, quiere que actúe como un niño de 7 años. Darle como un contexto bastante adecuado y
ver la respuesta. Si no es lo que usted está buscando, cambie el prompt. Cambiando el prompt va a cambiar la respuesta. Entonces, Sí, por ejemplo, lo importante es entender que es una conversación, ¿no? Entonces exacto, uno hace una pregunta y no le gusta como contestó y uno ajusta y le dice, deme más largo, deme más ujú, detalles. Y por eso se llama chat, ¿no? exacto. Que Y es es un chat con iterativo. inteligencia artificial, es interactivo, sí. ¿Qué Mm. tan extenso puede ser un prompt? Tan extenso como usted quiera, pero como, de nuevo, yo creo que la clave cuando uno trabaja con inteligencia artificial es entender que lo que hace es imitar la inteligencia humana. Entonces, si usted llega y le dice a cualquier persona un prompt de 2 párrafos, una orden, usted está en el quirófano y le da una orden larguísima, pues se le olvida lo primero. Entonces, si usted quiere que sea muy concreto, pues dele una frase muy concreta, quiero esto, y luego le da otra frase, quiero esto, así como piense como humano, porque si no va a confundirse. Como decías que jugando con el app se puede obtener una respuesta en ámbito médico, ¿puedes profundizar? Ah, sí. Entonces, por ejemplo, cuando uno le coloca a ChatGPT, actúe como médico y dígame cuál es el diagnóstico para este caso, lo más probable es que ChatGPT le diga como yo no, la respuesta sea restrictiva. Yo no soy una inteligencia artificial de ámbito médico. Consulte, bla, 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 porque sus síntomas pueden ser esto. Pero si usted pone simplemente el caso y le dice cuál es una causa probable de esto, él probablemente cambia el lenguaje. Porque si usted le dice palabras como médico, diagnóstico, este tipo de cosas, él lo va a identificar, porque él lo que hace es básicamente un screening del lenguaje. Entonces, si usted le dice, actúe como médico, actúe como oftalmólogo, deme un diagnóstico, necesita cirugía o no, necesita tratamiento o no, OpenAI lo ha censurado porque no tiene uso médico. En cambio, si usted le dice como, dígame una posible causa de este cuadro clínico, entonces de pronto él le va a dar una respuesta. Y los prompts se pueden utilizar en cualquier idioma. Mi experiencia es con inglés y español y sí se pueden utilizar. Y de nuevo la discusión que tuvimos con el doctor Castro es mucho más restrictivo y difícil de manejar con otros lenguajes como chino, pues mandarín, japonés, los que están basados en otro alfabeto. Bueno, ya completamos el tiempo. Mil gracias, William. De pronto Mil gracias, doctor eh, Castro, por la invitación y a te todos los molestaremos asistentes. más adelante cuando se genere como más interés y más experiencia de la gente y tenga pues como más preguntas específicas para que nos ayuden. De pronto te No, volvemos a pedir. total, feliz de participar, feliz de estar en contacto. Em, y bueno, un gusto. Sí, aquí me dicen La que doctora Denis. Denise había levantado la mano. Ajá. Sí, gracias. Es una pregunta muy puntual y es, ahora que están más abiertos a que se use para las publicaciones, uno como referencia, cómo hace alusión a que usó la inteligencia artificial, así como referencia a un artículo, escribes cuando la usaste para una publicación. Yo lo que hago es que lo pongo en declaraciones, hay declaration section, y uno lo coloca como uso de inteligencia artificial, y ahí lo colocas. Se utilizó esta inteligencia artificial, entonces ChatGPT 4.0 de OpenAI, como si uno estuviera citando un equipo médico o algo así, y para qué la usaste. Entonces la utilicé para eh, chequear el grammar, para hacer proofreading, generalmente, y no es una buena fuente de información. Y porque sí, como que pues eso no se puede citar como una fuente de información. Te sirve para hacer el Ok, brainstorming, pero tú vas y buscas el link y coges la referencia principal, pero no como una fuente de información. ok, listo. Ok, Gracias. Bueno, vale. muchas gracias a todos y muchas gracias a William. Gracias a todos, gracias doctor por la invitación, Seguirlo un viendo gusto. por aquí y Cuídense muchas mucho. a Laura. Claro que sí. Bueno, Que estén bien, chao. hasta luego.